Hola, soy Jeffrey Jesús Richard Ricky Millamares. Siempre tuve un problema con ese nombre, por las cuales era muy largo y varias veces me decían, oye, es una Biblia tu nombre, en el sentido de que era muy largo. Pero aún así me caractericé por hacer las cosas bien, en el sentido de que, bueno, estoy haciendo un máster acá en España, pero en el trabajo me caractericé por ser responsable, por tener actitudes que a las finales eran muy básicas a mi nombre. ¿En qué sentido? Yo vengo estudiando con una carrera de contabilidad, pero me dediqué más al área de ingeniería. Es por un tema de, digamos, de familia, digamos, de un tema de que mi padre toda la vida vio ingeniería y pues estuve en ese sentido. Nunca me gustó la ingeniería, estuve mucho tiempo centrado en que me gustara, pero no. Mi tema siempre fue los negocios, siempre fue ese tema. Eh, Fue algo muy divertido para mí alcanzar los niveles de negocios. Porque cuando entré simplemente veía ingeniería, pero decía, ¿por qué no hay algo más? Pues encontré algo más que eso. Eh, Estuve a cargo de una empresa o en un proyecto fuera de Lima, en mi país, ¿no? Perú, que fue en provincia. Y lo hice muy bien, me desarrollé. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que tenía actitudes para desarrollar juventud, digamos, que empecé muy temprano. Nunca desarrollé ese enfoque, el que uno tiene, ¿no? De que dice, primero disfruta tu juventud y de ahí disfruta lo que vengas a hacer, no. Siempre me enfoqué en mi familia, en decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, muchas cosas que a la final te faltan aún siendo joven y siendo muy coherente, ¿no? Pues me dediqué a eso, a enfocarme en mis padres, mi familia, en mis hermanos, perdón, y todo eso ahí. Mi familia, luego mis abuelos y todo eso ahí. Pero siempre fui en un sentido muy concordante en el trabajo. Pues tenía que quedarme, me quedaba lo que rezaba del tiempo y lo hacía. ¿Pero por qué? Porque era parte de mi responsabilidad, parte de lo que yo nacía, parte de lo que yo era. Sí, tenía conflictos conmigo mismo cuando decía, pero eso no es lo tuyo, es la es la contabilidad, es los negocios. Pues no me importaba. Pero siempre he sentido ese tipo de bondad dentro de mi cabeza en sentir de que mi familia merece lo mejor porque me demostraron lo mejor para mí en muchos sentidos. Y con respecto a esto, con el nombre, pues cuando entraba un proyecto, oye, Jeffrey Jesús Richard Nicky Villamares, ¿sabes qué? Tu nombre es una Biblia, muchos sentidos, totalmente. Pero tal cual pasaba el tiempo en el proyecto, me dedicaba a un sentido de que veía al personal de obra que estaba a cargo que no era tan bien satisfactorio para ellos, ¿no? Que decían, yo puedo trabajarte las 8 horas que tengo que trabajar, pero al salir no estoy satisfecho. No porque no hayan hecho su trabajo, sino por un tema de que les faltaba algo. Y eso de ahí yo me puse a pensar y decía, oye, ¿qué les faltará? ¿O qué les pasa? Y hasta algún día encontré la respuesta. El tema de la amabilidad, el tema de poder encontrar un valor fuera de su familia, de su casa, de ellos, porque para ellos es muy importante su familia, sino que encontrabas fuera para poder satisfacer a tu familia. Entonces yo me dediqué a eso, me dediqué a esforzarme en muchos sentidos, en demostrarles a ellos que no solamente su vida era dentro del trabajo, sino era fuera. Eh, pues logré hacerlo, logré que la empresa desarrollara un trabajo muy factible. Hoy en día, por hoy me cuesta acá en España, pero al que quiera celeste que le cueste, como decimos, no sé si lo dicen acá igual, pero lo dicen en Perú. Yo sé que vine acá con una mano atrás, en un sentido de la cual quiero esforzarme de la misma manera que me esforcé en mi país, pero sé que si lo he logrado allá, lo puedo lograr acá. En el sentido de que, a ver, yo siento que tengo las capacidades correctas para poder demostrar a una empresa en la cual pueda
pueda prácticamente valerse por muchos sentidos en comunes y porque pueda desarrollar actitudes que no lo ha desarrollado con nadie. Y esto lo descubrí no solamente trabajando, sé que a mi corta edad, 25 años, como lo son algunos compañeros del máster que de repente tienen más experiencia que yo, y yo de repente no las tengo, pues sé que los puedo desarrollar poco a poco. ¿En qué sentido? En el sentido de que me demuestro cada día de lo que puedo ser capaz y no de lo que puedo ser incapaz al poder demostrar algún miedo o algún factor. Hoy en día me he visto que en clase soy muy callado, soy muy reservado en muchos aspectos, pero cuando estoy en el trabajo, cuando me siento en una zona de confort muy restablecida, pues entiendo dar opciones que a las finales creo que a cualquiera les queda en el aire y dicen, oye, ¿en qué sentido? Si no lo he hecho antes. Yo soy así. Eh, Siento que lo que yo diga a veces lo puedo malinterpretar, lo puedo decir mal, pero siento las capacidades correctas para que muchas personas puedan desarrollar actitudes frente a los demás. Y los demás me lo han conformado. Que al final le dicen, oye, tú dejas salir mucho de los que de repente algunos no tenemos, pero con un sentido de que tú puedes demostrarlo. Y sí, yo me siento una persona capaz, una persona con responsabilidades muy prácticamente reservadas en el sentido de cada persona. Porque está bien tener responsabilidades ante tu jefe o ante un proyecto o ante todo eso de ahí, pero al tener responsabilidades ante lo que tú ves por mi nobleza, ¿no? Por lo que tú ves alrededor de todo, pues me va bien. Hoy por hoy estoy trabajando en Perú por esa autoestima que tenía conmigo misma, por ese enfoque que tenía con los trabajadores, porque aún así por una cámara o por una videollamada en Perú me siguen contratando en un sentido de que me decían, oye, pero gracias por abrirme los ojos, pero no abrir los ojos con un tema de que saliera del trabajo, ¿no? Sino con un enfoque de que muchas personas tuvieran de que el trabajo no es solamente trabajo, sino que es una confraternidad en muchos sentidos. Bueno, yo soy Jeffrey Jesús Richard Nicky Villamares. Sé que de repente en el máster no he hablado lo suficiente o no soy muy consecuente con lo que tal vez he dicho, pero es como soy. Sé la clase de persona que valgo, sé que cuando tengo que ponerme las pilas en cualquier momento lo hago y eso es como soy. Yo agradezco haber pasado por esa etapa bonita en un MBA espectacular, que tanto para otros no les parezca igual, pero para mí pues, me pareció espectacular en el sentido de que no he tenido tanta experiencia fuera del país y por tanto he tenido profesores espectaculares. eh, digamos que algo que a las finales no me venía en mente de salir de mi país o en un sentido de poder desarrollar actitudes diferentes ante los otros. Yo quiero agradecer y pues quiero estar tranquilo conmigo mismo en lo que siento, en lo que me expreso y en lo que digo para poder hacer este video en el sentido de que me informe cada día más de lo que yo puedo ser capaz y de lo que yo he dejado atrás, pero que he hecho las cosas bien. Muchas gracias. Hasta luego.